Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran en Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok, Tweet, WhatsApp, Telegram, YouTube. Y recuerden darle like a nuestro contenido y compartirlo para que más gente pueda verlo. Amigos, acabamos de pasar una serie de fechas importantes y es por eso que la recordamos hoy en nuestro programa. Empezamos por el Día del Niño. Miren, aunque por supuesto que es una celebración que representa muchísima ternura, inocencia, pues el concepto de la niñez también se ha visto ensombrecido por algunos de los aspectos más oscuros de la humanidad. Los seres humanos han registrado muchísimos capítulos muy sombríos, muy macabros relacionados con niños y por supuesto que esto incluye crímenes, desde hurtos pequeños eh, y delitos de tipo de tránsito hasta asesinatos. Eh, y desde que estos delitos comenzaron a analizarse de una forma más profunda, pues se descubrió que el ambiente nocivo en el cual crecen los niños influía muchísimo en sus acciones. Y uno de los crímenes más recordados por la sociedad moderna es el de dos niños de 10 años, particularmente en el Reino Unido. Esto sucedió en febrero de 1993, cuando la madre de un niño pequeñito de 2 años llamado James Burger fue con ella a un centro comercial para comprar las cosas de la comida. Y en algún momento de distracción, la madre perdió a su pequeño. Eh, Después de dos tortuosos y horribles días de incertidumbre, de angustia, de preocupación, pues el pequeño apareció muerto y con 42 heridas en su cuerpecito. Eran tantas que no se pudo determinar cuál de estas le causó la muerte. Eh, Sin embargo, al principio no todo fue, no había tanto pánico. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de que se pierde el pequeño, la madre acude al centro de vigilancia del centro comercial y descubren que se lo habían llevado dos niños. Y aunque en ese momento aún había mucha preocupación, pues se consideraba que podía tratarse de una travesura, aunque peligrosa, pero que realmente podía ser incluso simplemente la acción de dos pequeños que no habían dimensionado sus acciones. Pero lo que hicieron estos dos niños de 10 años fue horrible, porque torturaron al pequeñito de 2 años hasta que murió. El detective, que en algún momento tuvo que darle la noticia a la madre, recuerda que ella gritó de una forma tan espeluznante que jamás la olvidaría en su vida. Eh, Lógicamente que los primeros sospechosos realmente no fueron los pequeños. Se supuso incluso que tal vez ellos no habían sido obligados por alguien más para raptar al niño. Pero pues la policía al utilizar las imágenes obviamente de los pequeños para dar a conocer la noticia, eh, estos fueron identificados por su propia maestra de la escuela. Esto facilitó muchísimo su ubicación. Pero algo que llamó la atención de los policías es que de lo primero que dijo la maestra sobre estos pequeños es que eran bastante problemáticos. Eh, Cuando la policía va a sus casas, encuentran sangre y pintura que también había sido encontrada en los restos del pequeñito. Y pues con gran asombro descubrieron rápidamente que los niños habían cometido estos asesinatos. Eh, Estos dos niños tenían los nombres de John y Robert. Entonces John y Robert empezaron a ser juzgados, empezaron un proceso judicial. La gente estaba muy indignada porque fueron muy violentos, extremadamente crueles con el pequeñito. Lo peor es que hubo muchísimos testigos que vieron cómo maltrataban al pequeño y ellos se justificaban diciendo que simplemente eran hermanos peleando, discutiendo con él, haciéndole bullying al niño más pequeño. Y imagínense el cargo de conciencia, la culpabilidad de estos adultos que fácilmente habrían podido impedir
un crimen tan atroz, un asesinato de un pequeñito de 2 años. Se descubrió también que mientras los niños llevaban al pequeño, dijeron muchísimas mentiras, muchísimas. Cuando los interrogan, John admitió muy rápido su culpabilidad, admitió que él había matado al niño y realmente se mostraba arrepentido. Y sin embargo Robert se mostraba muy frío. Incluso los periódicos lo apodaron el niño que no lloraba. Él incluso llegó a negar todo, pero la policía fácilmente detectó sus mentiras y sus contradicciones, lo que permitió juzgarlo. La tortura del niño terminó con el horrible acto de aventar al pequeñito, ya prácticamente inconsciente, a las vías del tren. Le repito, tenía tantas heridas que el pobrecito no se pudo determinar cuál de ellas fue realmente la que le provocó la muerte. Pero sí se sabe que el pequeño sufrió mucho antes de morir. La gente estaba muy indignada por este crimen, muchísimo. El Reino Unido consideraba que los dos niños, a pesar de tener 10 años, debían ser juzgados como adultos, porque eran conscientes de lo que estaban haciendo, sabían que no era una simple travesura, y además descubrieron que habían intentado ya secuestrar a otro niño o a otra niña incluso, antes de atrapar al pequeño James. Y había mucho miedo de que hubieran cometido otros crímenes antes o que esto se repitiera. Consideraban que estos niños no podían volver a salir a la sociedad. Su juicio tardó alrededor de 3 semanas, obviamente no porque no se pudiera determinar su culpa, sino porque hubo mucha discusión sobre cómo debían ser juzgados, si realmente como dos adultos o como dos niños que no tenían la madurez emocional ni mental para cometer este crimen. Pero finalmente fue tan atroz que la corte tuvo que juzgarlos como adultos. Además de que descubrieron que los ambientes en sus casas sí eran nocivos, sí habían visto abusos. También algunos testigos manifestaron que los pequeños, antes de cometer el crimen, también acostumbraban torturar y matar animales simplemente por diversión. Entonces, pues había muchísimos elementos para continuar con este juicio tan mediático y tan, híjole, pues tan desgarrador. El 24 de noviembre de 1993, John Venables y Robert Thompson, eran los nombres de estos niños, fueron declarados culpables y se convirtieron oficialmente en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. Las familias de estos niños tuvieron finalmente que irse de sus lugares de residencia porque la gente los hostigaba muchísimo, los señalaban también como copartícipes de los crímenes por no haber educado de una forma adecuada a los niños. Hay que decir que los padres nunca tuvieron ningún tipo de sentencia, únicamente un seguimiento psicológico, pero únicamente durante el juicio y parte de la condena. Fueron liberados cuando tenían 18 años, es decir, únicamente estuvieron 8 años en la cárcel. Y hubo gente incluso que se manifestó el día que los liberaron porque consideraban que no era justo lo que estaba sucediendo. Se les dieron identidades nuevas, se les permitió elegir si querían quedarse a vivir en Inglaterra o irse a otro lado, porque ningún país los quiso aceptar como parte de este programa para protegerlos. Algo extraño es que John, quien había demostrado más arrepentimiento al momento de ser detenido, volvió a la cárcel en 2017 por pedofilia. De Robert se sabe muy poco, prácticamente desapareció de una forma muy misteriosa al poco tiempo después de ser liberado. La realidad es que este crimen tan horrible cambió para siempre el concepto de la inocencia entre la gente de Inglaterra, entre la gente del Reino Unido. Y el concepto de la inocencia no volvió a ser el mismo. El concepto de la inocencia quedó en un punto más sombrío y más aislado para este país.
Amigos, la siguiente fecha que recordamos en nuestro programa es nada más y nada menos que el Día del Trabajo, que aunque hoy pues representa una forma de retribución, de reconocimiento a los trabajadores, tiene un origen bastante turbio. Bien, el Día del Trabajo nace de la revuelta de Haymarket, porque este hecho también se conoce incluso como la masacre de Haymarket. Este es un suceso que se da en los Estados Unidos en el año de 1886, específicamente un 4 de mayo, pero no empezó propiamente ese día. Bien, el 1 de mayo de ese año inició una serie de protestas por parte de obreros que exigían que se instalara una jornada laboral de 8 horas, lo que actualmente es válido y reconocido en la mayoría de los países del mundo. Pero finalmente, después de varios días de protestas que no fueron muy violentas, el 4 de mayo estalla una que sería recordado como uno de los capítulos más injustos en la historia de los obreros de Estados Unidos. ¿Cómo inicia este hecho? Bueno, el contexto realmente de la revolución industrial, que ya había llegado a finales de siglo. Chicago, una de las ciudades más progresistas en el aspecto laboral, en el aspecto constructor en los Estados Unidos, pero esto lógicamente atraía otro tipo de problemáticas. Empezó a haber más violencia, empezó a haber más crimen, había empleo, pero también había desempleo, había problemas de alcoholismo, en fin, hay toda una serie de problemáticas que conlleva la industrialización. Para ese momento ya existían algunas agrupaciones, algunos sindicatos, algunos con un interés hacia sus obreros un poco cuestionable, pero en general con buenas propuestas como la de jornadas laborales más justas y también cuotas de pago más adecuadas para los trabajadores. Y tuvo bastante éxito porque en el año de 1884, 2 años antes, el presidente de los Estados Unidos prácticamente lo convierte en ley, pero esta ley no fue perfectamente bien acatada. Incluso una serie de estados de Estados Unidos hicieron reformas de forma interna y algunas adecuaciones que no favorecían a los trabajadores, por el contrario, les afectaban mucho y básicamente todo quedaba igual, aunque sí permitían la jornada de 8 horas. Básicamente decían, pues sí, pero si en caso de que se necesiten jornadas de 14 horas por parte del patrón, se tienen que cumplir. Obviamente esto no le gustó nada a los trabajadores, a la sociedad en general, y acordaron todas estas asociaciones que en caso de no acatarse la ley para el 1 de mayo de 1886 se irían a una huelga general. Se sabe que alrededor de unos 200,000 trabajadores sí llevaron a la huelga, pero un número similar no tuvo necesidad y que afortunadamente solamente se quedó en la amenaza de la huelga. Lamentablemente para Chicago esta situación no podía darse igual porque su situación era peor que en las de otras ciudades. Ambientes más nocivos, poca seguridad, mucho incumplimiento por parte de los empresarios y también ya había muchísima mano ahí por parte del crimen organizado. Como les dije, hasta el día 4 de mayo solamente había habido manifestaciones, no había estallado propiamente la violencia, pero la tensión entre la policía y los obreros ya era muchísima. En algún momento estalla la violencia, estalla la revuelta, empieza la pelea y lo que se dice que en algún momento un dirigente sindical llamado Rudolf Schnoebelt lanzó una bomba, seguramente de este tipo Molotov, que provocó la muerte de uno de los policías que estaban tratando de disolver la manifestación. Pero este hecho nunca fue comprobado. Y esto desencadenó una serie de detenciones y juicios que serían catalogados posteriormente por la historia como unos juicios ilegítimos. Se sabe que la policía a partir de este hecho abrió fuego contra los manifestantes, mataron a muchos, nunca se supo bien a ciencia cierta qué cantidad, detuvieron a otros tantos de forma muy arbitraria y finalmente se lleva a juicio
a 31 personas que fueron detenidas. De estas 31 personas, 8 fueron señalados como los líderes y 5 de ellos fueron condenados a muerte. El miedo a morir fue tanto que uno de ellos incluso se suicidó antes de que fuera aplicada su sentencia. La historia recordaría a estos hombres como los mártires del movimiento obrero de Chicago. Y es por eso que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, en honor a estas manifestaciones, a los hombres que pelearon en estas manifestaciones, que quisieron dar a conocer al mundo que no estaban bien, que las condiciones de trabajo no eran buenas y que merecían un pago justo y jornadas laborales más justas. En su sueño por tener una vida más digna para ellos y sus familias, estos hombres se manifestaron bajo el lema de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el hogar y 8 horas para los sueños. Un sueño que, a pesar de su muerte, vio la luz, y es por eso que hoy lo recordamos desde la oscuridad. Amigos, la película que les quiero recomendar el día de hoy es una película bastante buena, es una película de terror psicológico, está dirigida por el señor James Mangold y es la película Identidad del año 2003. Está protagonizada por John Cusack, Ray Liotta, un muy buen actor, y la señorita Amanda Peet. La película empieza en el presente, donde un abogado, un psiquiatra interpretado por el señor Alfred Molina, quiere abogar por un acusado, un condenado a muerte, alegando que él no está bien de sus capacidades mentales, que él realmente no merece la pena de muerte, sino que merece el asilo de un manicomio, de un tratamiento psiquiátrico. Y empiezan a recordar, empiezan a explicar una serie de hechos ocurridos años atrás, en la que 10 personas se encuentran atrapados en un motel rumbo a Las Vegas. Está el propietario del motel, está un policía que lleva a un detenido, está un chofer de limusina que lleva a un artista, está una familia, pero durante su estancia en el motel, que están atrapados porque hay una tormenta además, empiezan a ser víctimas de un asesino. Uno a uno van siendo asesinados. Pero mientras todo esto sucede, encontramos una serie de circunstancias que no se pueden explicar de una forma inmediata. Por ejemplo, el policía lleva una mancha de sangre en su saco. Y esta serie de hechos, de tomas, de escenas, hacen la película bastante intrigante. Además de que los personajes empiezan a encontrar muchísimas similitudes entre ellos que resultan todavía más preocupantes porque se preguntan si están ante un hecho sobrenatural o simplemente ante un asesino. Ya saben que no les hago spoilers de las películas, tienen que verlas, créanme que vale mucho la pena ver esta película, la película Identidad del año 2003, bastante buena. Amigos, pasamos así al microrelato de esta semana y les pido que se imaginen a un pequeño llevando una linterna en un sendero por el bosque. El sonido de lamentos, gruñidos y muertes desapareció momentáneamente, pero la criatura que lo perseguía continuaba detrás de él. Así que el niño debía decidir si apagar su antorcha e introducirse en la terrorífica oscuridad que lo rodeaba, o encenderla y continuar su huida. En ambos casos, podría morir. Recuerda que la intención del microrelato no es contar un principio ni un final, simplemente crear un nudo, crear un momento de crisis que deje a la imaginación la libertad de saber cómo iniciar o cómo terminar. Espero que les gusten los microrelatos. Recuerden que los comparto constantemente a través de mis redes sociales. Amigos, y antes de despedirnos, la frase célebre de esta semana es de parte de un atleta muy reconocido, que ha enfrentado muchísimos problemas de todo tipo,
pero bastante talentosa. No importa lo bueno que seas, lo emocionante es que puedes ser todavía mejor. Una frase dicha por el gran Tiger Woods, este gran golfista, que si ustedes saben un poquito de su historia sabrán que no la tuvo fácil, que le ha echado ganas por ser grandioso en lo que hace. Y eso es lo padre, que aunque hagamos algo muy bien, que aunque sepamos hacer algo, siempre somos capaces de perfeccionarlo, siempre somos capaces de llegar más lejos. Esa es una de las grandes maravillas que tenemos como seres humanos. Somos conscientes de que nuestros límites son trazados por nosotros mismos. Les agradezco muchísimo que hayan seguido esta transmisión. Les deseo que pasen un excelente día. Yo soy su amigo Julio Valderas. Los invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y disfrutar de todos los capítulos de nuestro programa a través de YouTube, de Spotify y Facebook. Pueden encontrar la liga a mi sitio web desde todas mis redes sociales. Pueden adquirir mi libro La herencia de los señores de San Roque a través de Amazon y recibirlo en la comodidad de su hogar. También tenemos las gorras con los mensajes para lectores y para emprendedores. Y recuerden que solo podemos apreciar la luz cuando la vemos desde la oscuridad. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa.